Hoy les voy a hablar de la esperanza y lo voy a hacer desde un punto de vista psicológico, pero basado en ciencia. Primero vamos a ver un poquito de la importancia de la esperanza, su definición desde luego, y después vamos a ver 6 niveles de esperanza y estos 6 niveles van a ir acompañados por 7 ejercicios que voy a ir intercalando entre los niveles, que son ejercicios precisamente que nos van a ayudar a fortalecer esta virtud que es tan importante en nuestras vidas. Vamos a comenzar con esta mujer que se llama Edith. No sé si la conozcan, es Edith Eger. Y como podrán ver ahí, hay 2 de sus libros. Ella es de hecho autora de varios libros muy recomendables, por cierto. Y los que pongo acá, La bailarina de Auschwitz y En Auschwitz no había Prozac, son 2 de los que he podido leer, muy buenos. Y bueno, al leer el título de estos libros, evidentemente nos damos cuenta que estamos hablando de una mujer que nos narra su historia en un campo de concentración. Ella entró ahí muy joven y salvó la vida porque en algún momento ella bailaba ballet y en algún momento en el campo de concentración baila para uno de los principales comandantes y eso la cambian de fila por eso, ¿no? Por eso el título del libro donde cuenta esta historia. Pero más que contarnos las historias terribles que pasó, ella escribe con la idea de darnos a nosotros herramientas que nos ayuden a lidiar con los golpes duros de la vida, con esos traumas terribles y para que podamos superar ese tipo de cosas tan terribles y poder acceder a una vida buena, una vida, en este caso, en el caso de ella, pues una vida larga, a pesar de todo, ¿no? Quiero citarles algo que me impactó de ella en alguno de sus libros, que para mí es la clave de su resiliencia, su supervivencia. Dice ella, no podía, deshacer lo que me habían hecho, no podía controlar, no podía alterar, o sea, lo que pasa afuera de nosotros, en el caso de ella, evidente, ¿no? O sea, todo lo que estaba pasando alrededor, todo lo que ella veía, ella no tenía ningún tipo de control sobre eso. Pero, dice, había algo que sí podía hacer, y es decidir cómo responder. Y dice, por alguna razón, elegí la esperanza. Entonces, la esperanza fue la base, esa decisión fue la base que le ayudó a superar algo tan fuerte y es lo que a ti y a mí también nos ayuda a salir adelante de casi cualquier, o yo diría de cualquier circunstancia y situación que la vida nos presente. Entonces, si la esperanza es una elección, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, pues obviamente podemos irnos por la desesperanza, por el negativismo, por el rencor, por la amargura, no sé, hay muchos otros caminos que podríamos seguir. Pero si nos decidimos seguir por el camino de la esperanza, según la ciencia, la esperanza nos lleva a 3 hermosos destinos. El primero, el poder lograr nuestras metas. Y esto sucede tanto en el aspecto académico como deportivo o profesional. El segundo es que la esperanza también es un gran aliado para la salud tanto física como psicológica. Y número 3, la esperanza nos ayuda a tener relaciones interpersonales más sanas. Entonces es importante que entendamos qué es la esperanza. Y voy a dejar que Edith misma sea la que nos lo diga. Ella lo define así: la conciencia de que el sufrimiento, por más terrible que sea, y te lo está diciendo alguien que vivió cosas verdaderamente, yo creo que difícilmente alguien que esté viendo este video vivirá alguna vez en su vida algo tan terrible como esto, ¿no? Dice, pero es esa conciencia de que ese sufrimiento, por más terrible que sea, es temporal. Y luego me encanta lo que dice, la curiosidad por descubrir qué pasará a continuación. Entonces, no sé cuál sea tu situación, no estás en un campo de concentración, eso puedo estar casi seguro,
Pero tal vez sí estás pasando por cosas muy fuertes, por lo menos en tu propia vista. Pero tú puedes decidir creer que esto es temporal y que hay algo bueno que viene para ti. Cuando una persona está llena de esperanza, ¿cómo saber, ¿no? ¿Cómo detectar la esperanza? Y básicamente es a través de nuestra manera de hablar. Entonces te voy a presentar algunas de las frases que vas a tener ahí en la pantalla de la manera de hablar de una persona que tiene un alto grado de esperanza. Y bueno, dicen cosas como: a pesar de las pruebas, siempre mantengo la esperanza para el futuro, siempre veo el lado bueno de las cosas, confío en que la manera en que hago las cosas traerá buenos resultados, creo que el bien siempre triunfa sobre el mal, espero lo mejor, tengo una imagen mental clara de lo que espero suceda en el futuro, tengo un plan de lo que estaría haciendo a 5 años de ahora, sé que tendré éxito con las metas que me he puesto, nunca compito pensando en perder, si las cosas salen mal, saco una nota baja, me enfoco en la próxima oportunidad y veo cómo mejorar. Esta es la manera, ¿no? Entonces, analizando esto, y si tú comparas cómo hablas normalmente, cómo te expresas con otros, cómo te expresas ante los problemas, ¿qué calificación te pondrías tú? O preguntado de otra manera, ¿cómo está tu nivel de esperanza? ¿En qué punto estás? ¿En qué calificación te pondrías tú en este tema tan importante? Bueno, hay una expresión que es verlo todo negro. ¿Y cuándo usamos esta expresión? Pues evidentemente es un sinónimo de desesperanza, ¿no? Entonces, desesperanza es como que no puedes ver nada, como que todo está negro. Por lo tanto, la esperanza es una luz que nos permite ver lo bueno que hay delante. Usando esta analogía de que la esperanza es como una luz, vamos a ver entonces, como dije hace un momento, 6 diferentes niveles de esa luz, y luego voy intercalando entre cada uno de esos niveles ejercicios o cosas prácticas que podemos hacer para encender o para aumentar el nivel de esperanza en nuestras vidas. Entonces, la primera luz que podemos encender, yo le llamo noción. Como sabemos, noción habla de una idea general o una idea incluso vaga de algo. Entonces, ahí es donde empieza la esperanza, cuando por lo menos tenemos esa sensación de que, lo que decía Edith, que el mal no dura para siempre y que hay cosas buenas en el horizonte. Y como la misma Edith nos dijo, acompañado de curiosidad, bueno, algo bueno hay, ¿qué será? Ahí empieza. Para poder fortalecer esta idea que yo creo que está plantada en todos nosotros, es cosa nada más de que nos podamos sintonizar con esa noción, es importante o sugiero el primer ejercicio. Y bueno, en este ejercicio consta de 2 partes. La primera parte tiene que ver con desconectarse y la segunda con conectarse. Por un lado, yo te quiero invitar a que te desconectes de todo lo que alimenta tu negativismo. Hace tiempo yo estaba demasiado inmerso conociendo cosas de la política y aparte de situaciones de conflictos en diferentes partes del mundo, parte por mi trabajo, pero parte ya por de repente estar demasiado, a lo mejor obsesionado por ciertos temas, y todo eso me empezó a generar pues una ansiedad nada recomendable, ¿no? Y en alguna ocasión, en mi tiempo de oración con Dios, me vino una frase, que yo siento era su voz, y esa frase me decía claramente: mira, Luis, es más importante, mucho más importante para ti
lo que pasa en tu mundo y sobre todo en el mundo de tus pensamientos que lo que pasa en el mundo, de lo cual no tienes control alguno. Entonces, ese cambio de, en vez de estar enfocado en lo que yo no puedo controlar y mejor en lo que sí puedo controlar, me llevó a empezar a desconectarme de ciertos contenidos y cosas que no me estaban aportando en realidad nada bueno a mi vida, ¿no? Entonces, hay que desconectarse de eso. Y luego hay que conectarse, porque si no queda uno vacío, ¿no? Entonces, para ver a qué nos podemos conectar, me gustaría compartirte una frase primero de Albert Einstein, que dijo lo siguiente: hay dos maneras de mirar el mundo. Una, como si nada fuera un milagro. En un momentito más voy a completar esta cita de Einstein, pero la primera manera que nos dice él de mirar al mundo, como si nada fuera un milagro. En alguna otra ocasión dijo él también, dice, sería posible describir todo científicamente, pero no tendría sentido. Sería como ir a ver una linda sinfonía de Beethoven y después decir que simplemente era una variación de ondas de presión. Entonces, esta manera de no querer maravillarse de lo que tenemos a nuestro alrededor, del mundo en el que vivimos, Abraham Maslow le llamó de una manera, desacralización. Para Maslow, la desacralización consiste en negarse a considerar cualquier cosa con seriedad e interés. Y esto, dice él, se refleja en una actitud informal hacia símbolos culturales, religiosos y el sexo. Y según él, esta actitud lo único que hace es que empobrece nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería, según Einstein, la segunda manera o la otra manera de mirar al mundo? Bueno, como si todo fuera un milagro. Ver las cosas como si fueran un milagro produce en nosotros algo muy importante que es inspiración. Cito a Maslow, en los niveles superiores del desarrollo humano, el conocimiento guarda una relación positiva con el sentido de misterio, del asombro, de la humildad, de la ignorancia última, de la reverencia y, en suma, de la oblación. Entonces, el ejercicio consistiría en esto. Busca algo. Eso de que te desconectaste, sustitúyelo y busca algo por algo que te asombre, algo que te provoque reverencia. Entonces, el ejercicio consistiría en hacer primero una lista de cosas de las cuales te conviene desconectarte, identificarlas, y luego una lista de cosas que a ti te resultan inspiradoras. Una estrategia para buscar inspiración es apartarse a un lugar en que podamos estar en contacto con la naturaleza y, estando allí, enfocarnos en cosas como apreciar sonidos, fijarse en los colores, en las formas, percibir incluso las texturas, los aromas, sentir a lo mejor el viento, o si hay agua, poder sentir esa agua. Esto que estoy escribiendo en Japón y también en Noruega le llaman un baño de bosque, y es algo que ellos utilizan comúnmente como un aliado para la salud física y mental. Se puede pasear por un bosque y si tienes la oportunidad de hacerlo, qué mejor. Pero también podemos ir a un parque, de los muy buenos que hay, por ejemplo en la ciudad de Puebla, o ir a un zoológico tal vez, o subirnos a un monte, o a lo mejor ir a nadar, o simplemente ver el amanecer, o ver el atardecer, tal vez desde la azotea de nuestra casa. Pero hacerlo sin prisa, procurando apreciarlo, procurando sentirnos asombrados, procurando sentirnos agradecidos. Si podemos nosotros maravillarnos del diseño perfecto que existe detrás de todo lo creado, apreciar su belleza,
nos será más fácil también hacer lo mismo para nuestra propia vida. Y yo creo por eso que es importante que podamos saborear cada momento de la vida, que nos volvamos a sorprender, a admirar y agradecer los regalos que Dios nos pone enfrente todos los días, en la forma del canto de un ave, de un atardecer impresionante, del sabor de una rica comida, del aroma del café o de unas flores, de la complejidad y maravilla de la creación, de la risa de un niño o de la presencia de nuestros seres queridos. Ahí empieza a iluminarse la esperanza de nuestras vidas. Pero vayamos entonces al segundo nivel de esperanza. Y para hacerlo, vamos a ver un poquito del trabajo de Martin Seligman. Y una de las muchas cosas que son atribuibles a él y obviamente a sus colaboradores es la teoría de los estilos explicativos. El estilo explicativo se refiere a la forma habitual en que una persona explica e interpreta los eventos de su vida, tanto positivos como negativos. Y hay, según Seligman, dos estilos. El primero es el estilo pesimista. Este estilo atribuye las causas de los eventos negativos a factores internos, estables y globales. O sea, si algo malo pasa, fue culpa mía, es algo que no voy a poder nunca cambiar y es algo que también refleja el resto de mi vida. Y cuando pasa algo positivo, entonces fue pues un evento aislado, no tuvo nada que ver con quién soy yo y es algo que no refleja la vida ni mi vida, mucho menos, ¿no? Es la manera de explicar los eventos. El estilo optimista, obviamente es todo lo contrario. Lo malo es temporal y es vencible. Lo bueno es permanente y es triunfante. Es esta idea que la luz triunfa sobre las tinieblas. Y no solamente es una idea, es un hecho, porque las tinieblas en esencia son ausencia de luz. En el momento que enciendes la luz, ya no hay tiniebla. Entonces, solamente la oscuridad dura hasta que llega la luz. Entonces, a este segundo nivel yo le llamo el nivel de explicación. Evidentemente, explicación optimista de los sucesos. Quiero hacer aquí una aclaración. No es tanto que tú o yo seamos optimistas o pesimistas, más bien que optamos por cierta manera de explicar las cosas. Entonces, la manera de explicar las cosas puede cambiar. No es que tú seas pesimista, es que estás explicando las cosas de manera pesimista. Entonces, no se trata de cambiar quién eres, o sea, es que eres pesimista y te quiero cambiar en otra persona, no es por ahí, sino más bien que aprendas a explicar las cosas que te están pasando, sucediendo, de una manera diferente. Evidentemente, esto que propongo es un reto, cambiar ese chip, esa manera en que siempre estamos acostumbrados a explicar las cosas, sí requiere esfuerzo, pero desde luego que se puede hacer. Es más fácil cambiar eso a pensar que tenemos que cambiar toda la esencia de una persona. Entonces, hay muchos ejercicios, hay una terapia en sí que se enfoca en este cambio, que es la terapia cognitiva, y bueno, un ejercicio tomado de esta que puedo sugerirles es el de hacer un diario. Hay un diario que muchos conocen que es el diario de gratitud, y este que les voy a proponer es, digamos, una versión mejorada de ese diario de gratitud. Y tiene que ver con escribir de todo lo bueno que nos ha pasado en el día, por ejemplo, no solamente identificarlo y agradecerlo, sino anotar ahí razones de por qué este tipo de cosas buenas seguirán sucediendo. Y también podemos hablar de por qué este tipo de cosas buenas están relacionadas también a decisiones y a cosas que tienen que ver con digamos, cosas buenas que hemos hecho. Acerca de los eventos negativos también podemos anotarlos, pero lo importante es que después podamos escribir por qué este tipo de eventos pasarán, por qué
no condiciona tu vida y por qué lo que sucedió no es culpa tuya o no es únicamente culpa tuya. Entonces podemos empezar, o tú podrías empezar con anotar una cosa negativa que te haya pasado recientemente, escribir por qué esa cosa negativa pasará, por qué no condiciona tu vida, por qué no es culpa tuya, y luego anotar 3 cosas buenas que te hayan pasado recientemente y igual las razones de por qué te seguirán sucediendo este tipo de cosas y cómo esto también está relacionado con cosas buenas que has hecho o buenas decisiones que has tenido o actitudes buenas que has adoptado. Muy bien. En estos ejercicios algunos podrías ponerle pausa al video tal vez si quieres y hacerlos y regresar después para seguir viendo el resto del contenido. Vale, vayamos entonces al tercer nivel de esperanza. Y aquí voy a citar a Helen Keller. Cuando le preguntaron a ella qué es peor que estar ciego, la respuesta, poder ver, pero no tener visión. Todo lo que tú veas a tu alrededor, por ejemplo, yo en este momento estoy en un edificio, enfrente de mí está una persona que está grabándome con un ordenador, una computadora, con una camarita, veo también una pantalla, está mi propia computadora, hay sillas, por la ventana puedo ver unos edificios altos, coches pasando, la ropa que llevo puesta, todo, absolutamente todo lo que tú ves a tu alrededor, alguien antes se lo imaginó. Einstein una vez dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. Viktor Frankl, que también estuvo en un campo de concentración, él nos narra que la gente que él veía que sobrevivía es porque muchos de ellos, y él mismo, así fue su propia historia, se imaginaban que cuando esa cosa tan fea terminara, tenían algo que hacer. En el caso de Frankl, él se imaginaba a sí mismo compartiendo lo que él estaba aprendiendo en el campo de concentración acerca de la conducta humana y se imaginaba dando conferencias y ayudando gente. Entonces, esta habilidad de poder imaginar y proyectar una película para el futuro es muy importante. Es importante la respuesta a la pregunta, ¿qué ves en tu futuro? Así que el tercer nivel, yo le llamo el nivel de la visión. Esta idea, y vamos a entrar en un momento más en un ejercicio, pero esta idea de visualizar es algo que se usa, por ejemplo, mucho en el ámbito deportivo. En muchos deportes, puede ser mejor clavados, puede ser básquetbol, puede ser fútbol, gimnasia y muchos otros. Los coaches tienen sesiones con los jugadores o los atletas de visualización, pero no les dicen, a ver, visualízate ganando y visualízate levantando la copa y el trofeo. No, es visualízate ejecutando la rutina o ejecutando, digamos, los movimientos que necesitas hacer. En alguna ocasión leí de un entrenador muy exitoso de básquetbol colegial que él dice que las repeticiones físicas y las repeticiones mentales, no habla de ese tema, y dice que las repeticiones mentales son igual, incluso a veces más importantes que las repeticiones físicas. Hicieron varios experimentos con jugadores donde los ponían, por ejemplo, a encestar, ¿no? Digamos, tiros de larga distancia, de 3 puntos, ¿no? Entonces, a ver, 100 repeticiones. Y luego otro grupo donde eran 50 a lo mejor repeticiones físicas y luego 50 repeticiones solamente mentales, imaginándose la técnica de cómo tenían que hacer el tiro. Y a la hora de los partidos notaron que los que habían entrenado, digamos, mentalmente sus tiros, tenían más puntería que los que solamente hacían repeticiones físicas. Entonces, esto tiene una enorme
aplicación y se puede usar de muchas maneras. Tú en tu vida personal lo puedes usar, por ejemplo, en el ámbito profesional, si vas a tener una reunión o una presentación de negocios o hablar con alguien de algún tema o lo que sea, puedes imaginarte a ti mismo hablando con seguridad, hablando con asertividad. Se puede usar, por ejemplo, también en el tema de la familia o con relaciones, a veces en la familia o en el amor. De repente nos volvemos, a lo mejor nos cuesta trabajo cierta persona, nos cuesta trabajo conducirnos de la manera adecuada, ¿no? Y tendemos a alzar la voz o tendemos a no decir nada o a tener conductas que no nos gustan. Y una buena manera de atender esto es imaginarnos a nosotros mismos hablando con esa persona, pero haciéndolo con calma, con asertividad, etcétera. Tiene muchas aplicaciones esto, así que quisiera recomendarles un ejercicio. Y ese ejercicio tiene que ver con que puedas tú proyectar una película interna acerca de una meta que desees alcanzar. Puede ser una meta en el ámbito personal, profesional o social. Imagínate a ti mismo venciendo los obstáculos y logrando esa meta que tienes. También puede ser que tu meta sea mejorar tú mismo en cierta área de tu carácter. Pues imagínate a ti mismo así, imagínate ese tú mejorado, entonces empieza a imaginarlo, empieza a actuar como si ya lo tuvieras. Este tipo de ejercicio lo puedes hacer muchas veces y a veces puedes ajustar o regresar tu película, al fin de cuentas, pero tú eres el director de ella y créeme lo que te va a servir mucho en tu vida. Muy bien, vamos a entrar al nivel 4 de la esperanza. Los niveles 4 y 5 los tomo del trabajo de Charles Snyder. Bueno, el nivel 4 tiene que ver con algo que él tituló el pensamiento de ruta o pathway thinking en inglés, para que siga rimando, noción, explicación, visión. Yo le puse acción para que rime, pero tiene que ver con este pensamiento de ruta. Y el pensamiento de ruta es la manera de pensar que nos permite crear metas y alcanzarlas. Entonces, en el nivel anterior hablamos de visión, ¿no? De proyectar la imaginación. Bueno, esa visión, para subirla de nivel, necesitamos entonces traducirla después en metas concretas, ambiciosas, pero también realistas, y esas metas que se traduzcan en planes, y esos planes en la agenda que se vea reflejada ya en nuestro quehacer diario. Este tipo de pensamiento hay un ejercicio que nos puede ayudar a fortalecer, lo que sería el quinto ejercicio, y sería el siguiente. Pensar en una meta, piensa en una meta la que tú tengas, la que tú quieras, y tu tarea sería entonces buscar varias maneras diferentes, evidentemente, varias rutas distintas que te podrían ayudar a alcanzar esa meta. La idea es fortalecer esto de que todo tiene solución. Si lo puedes repetir conmigo ahí donde estás en tu casa, decir todo tiene solución. Hace un tiempo empecé desde hace bastante tiempo con dolores y dolorcitos de espalda y eso se fue agudizando y hace un par de años me hicieron unos estudios, una tomografía, me dieron un diagnóstico nada alentador y bueno, todo parecía indicar como algo que se iba a poner cada vez más oscuro en mi vida. Y bueno, esto trajo incertidumbre, trajo tristeza, etcétera, hasta que en algún momento tomé una decisión que fue, guardadas las proporciones, como la que Edith tomó de decir, decidí la esperanza, ¿no? En mi caso fue decidir, me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Todo tiene solución, y ahí comenzó. Es una larga historia, pero ha habido una mejoría muy grande. Es muy largo de narrar, pero sí les puedo decir cómo comenzó
mi camino hacia la recuperación. Y fue con esa decisión de decir, todo tiene solución. Hubo un versículo de la Biblia que a mí se me hizo como mi grito de batalla, ¿no? Que era: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo libra Dios. Entonces todo tiene solución. No solamente todo tiene solución, todo tiene más de una solución. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, este tipo de pensamiento es el que ha logrado prácticamente todos los avances científicos, tecnológicos de los que gozamos hoy. O sea, si el hombre ha podido ir a la luna, si podemos tomar un avión para cruzar el océano y estar en otro continente, si podemos tomar un móvil y comunicarnos con una persona al otro lado del mundo por video, y el móvil también nos puede guiar a donde queramos ir, nos dice qué camino tomar. Si hay curas contra muchas cosas que antes no se podían curar, todo eso, todo lo que gozamos hoy y las cosas que gozaremos después, tiene que ver con que hay gente que entendía que todo se puede resolver, y como les decía, hay varias maneras a veces de resolverlo. Por ejemplo, si tú piensas en puentes, yo no soy experto en eso, pero si tú eres ingeniero, tú lo sabrás, pero hay, por ejemplo, diferentes tipos de puentes. O sea, si yo quiero poner un puente de aquí para allá, a lo mejor hay la opción de ponerlo colgante o ponerlo con no sé qué cosa. O sea, no entiendo bien, pero sé, y en alguna ocasión vi algún documental de diferentes maneras, ¿no?, de poder hacer un puente. Entonces hay que fortalecer eso en nuestra manera de pensar. Y bueno, aquí el ejercicio sería precisamente pensar en una meta y encontrar. Ahora, si a ti no se te ocurren muchas maneras, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues puedes preguntarle a Google o la inteligencia artificial. Puedes también hacer un focus group con otros o hablarle a amigos, etcétera, y que tu meta sea encontrar para una meta, digamos, no sé, 3, 4, 5, por lo menos 2 o 3 diferentes soluciones. Eso es importante desarrollarlo. Muy bien, entonces ya la luz va creciendo, ¿no? Ya es más claro el poder ver lo bueno que hay delante con este tipo de ejercicios y entender estos niveles. Veamos entonces el quinto nivel, que está tomado también del trabajo de Snyder, que es él le llama pensamiento de agencia, pero yo también le pongo otro nombre para que rime, que es resolución. Y tiene que ver con la confianza, la intención y la capacidad de seguir hacia un futuro deseado. Ya lo creí, ya empiezo a tener una visión, una manera de explicar las cosas más optimista, ya me imagino y veo, ya hago planes y ya tengo rutas y ya... Pero ahora falta el siguiente nivel, sería el saber que voy a tener obstáculos y el poder desarrollar una manera de pensar que me ayude a tener autoconfianza, que voy a poder llegar a esto que me estoy proponiendo, y autogestión, que a veces no me van a dar ganas, a veces va a haber cosas en mi contra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es la resolución o el pensamiento de agencia, si lo quiere decir de manera más técnica. Muy bien, y aquí nos puede ayudar un ejercicio. Y este sexto ejercicio tiene que ver con la lengua. En la Biblia, la lengua es descrita como el timón de un barco o como la rienda que controla un caballo. Entonces, el caballo poderoso es controlado por un pequeño artefacto que está puesto precisamente en su boca. Y un barco, una embarcación grande, pues con un pequeño timón puede ser llevada hacia donde tú quieras. Esta idea de que nuestras palabras son las que finalmente dirigen nuestra vida, que está en la Biblia, ha sido también confirmada por la ciencia. Hace tiempo, cuando mis hijos entraron a la adolescencia, yo empecé a tener problemas.
Y empecé alguien me dijo alguna vez, ¿sabes qué? Por la edad que tienes, no sé qué, a lo mejor hay un desbalance y para que te sientas mejor, te recomiendo ir a ver a un psiquiatra. Y bueno, fui a ver a uno, no me fue muy bien, porque inmediatamente, sin haber hecho un diagnóstico, de inmediato me dio algo ahí para tomar que me sentó fatal. Y entonces, como que la cosa se agravó, porque yo tenía esta idea de que algo químico, no sé, por eso me sentía así como me sentía. Hasta que me encontré a otro profesional que le conté mi experiencia y me dijo algo, y me dijo, ¿sabes qué? Lo que necesitas hacer es sencillamente en las mañanas o repetir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo me di un par de cachetadas porque yo enseñando la Biblia y todo, muchas veces yo había enseñado eso, pero no sé por qué se me había olvidado. Y entonces comencé a hacerlo y evidentemente eso fue para mí mucho más efectivo que cualquier otra cosa. No estoy desacreditando el tomar medicamento cuando sea necesario, etcétera, pero les hablo solamente de mi propia experiencia. Entonces, este tipo de cosas que nos podemos decir a nosotros, yo he aprendido que el cerebro y el sistema nervioso y la parte, digamos, autónoma de nuestro cerebro es una máquina maravillosa y trata siempre o necesita como una computadora, dependiendo el software que tú le cargues a la computadora va a hacer o no hacer ciertas cosas y si hay un virus, pues va a funcionar mal. Pero la computadora es una maravilla. Nuestro cerebro es mucho más complejo y maravilloso y toda la conexión nerviosa de nuestros seres, la memoria que hay incluso en las células y todo es algo preciosísimo, mucho más sofisticado que cualquier computador. Pero necesita información para trabajar y trabaja con la información que tiene. Entonces, si yo a mi cerebro le comunico que estoy, por ejemplo, todo está mal a mi alrededor, pues mi cerebro va a ponerse en modo supervivencia y va a hacer que mi cuerpo reaccione a ese modo supervivencia y me va a hacer o paralizarme, o me va a hacer ponerme agresivo, o me va a hacer ponerme nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito proveer información a mi cerebro de lo que yo quiero. Entonces mi cerebro es interesante, pero escucha lo que yo digo. Y es una de las fuentes de donde él toma, digamos, la información para saber cómo operar. Entonces es importante que yo le comunique a mi cerebro palabras que tengan que ver con lo que estoy queriendo explicar positivamente, con lo que estoy viendo, con lo que estoy planeando. Es importante que yo pueda alinear todo eso con mis palabras, porque yo puedo soñar y ver y escribir y hacer, pero si después termino diciendo otro tipo de cosas, sencillamente mi cerebro no va a actuar en consecuencia de lo que yo quiero lograr y voy a terminar saboteándome a mí mismo. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Pues consiste en que tú puedas escribir 2 o 3 declaraciones que tú puedas tener ahí para que todos los días tú lo digas. Ahora, esto que estoy hablando no se vayan a confundir y no quiero dar otra idea. Hace tiempo, un gobernador de México que robó todo lo que pudo robar, terminó en la cárcel, se robaron hasta las medicinas de los niños con cáncer y una cosa horrible. La esposa se encontraba una libreta que tenía escrita, yo lo merezco prosperidad. O sea, hay personas que lo manejan de una manera distinta como yo lo estoy presentando. Yo estoy presentando el que tú utilices tus palabras para dirigir tu vida hacia metas honorables. No estoy hablando de que con tus palabras quieras, como entre comillas, manipular el universo o cosas de ese estilo. Estoy hablando de que el que controla su lengua, controla su vida.
Entonces es importante que escribas a dónde quieres que vaya tu vida y que eso quede en frases que puedas tú, digamos, hacer para dirigirte al destino que tú quieres a pesar de las tormentas. Muy bien. Quisiera que recordáramos los 5 niveles que hemos visto. Aquí están. Empezamos con noción, explicación, visión, acción, resolución. Como he dicho, cada nivel es como una luz más potente. Noción, ahí está el 4x4, ¿no? Noción es como si fueran los cuartos prendidos. Explicación es como que prendemos los faros de adelante. Explicación y visión, digamos. Y luego acción y resolución es como la barra esa de luces que tiene arriba, ¿no? Pero falta un nivel. Y ese nivel, que es el último, yo le llamo convicción. Y este es el tipo de esperanza a la que hace referencia la Biblia. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de convicción. Y ahí en la Biblia podemos leer de personas que debido a su fe en Dios tenían una visión clara y la seguridad total sobre aquello que Dios les había prometido para su futuro. A pesar de que a lo mejor todo estaba en su contra, y quisiera que me permitieran compartirles solamente un texto de la Biblia, que es Hebreos 6:19, donde dice que esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma. ¿Cuál es la función de un ancla? Evitar que vayamos a la deriva. Y dice, esta esperanza es como un ancla, ¿no? Entonces, ¿a cuál esperanza se refiere? A la esperanza que está basada en lo que Dios nos promete en su palabra. Quiero decirles que cuando yo les digo, vamos a usar frases que podamos repetirnos todos los días, de que todo va a estar bien, etcétera. Bueno, en algunas ocasiones convencernos a nosotros mismos de que todo va a estar bien, de que todo tiene solución, de que el mal va a pasar, de que no hay mal que por bien no venga, que somos capaces y dignos de lograr cosas buenas. A veces decirlo de manera que nos logremos convencer a nosotros mismos puede ser difícil. Y los argumentos que pueden llegar a nuestra cabeza en contra de esas declaraciones pueden ser en algunas ocasiones aparentemente irrefutables, a menos que podamos poner a Dios ahí y meter a Dios y saber y usar lo que Él dice en su palabra como un argumento irrefutable. Entonces aquí está el último nivel, convicción, donde ya hablamos de una luz diferente. Esta imagen yo la generé por inteligencia artificial, es lo mejor que puedo hacer. Entonces yo quería una luz de arriba y bueno, puse este helicóptero que le está alumbrando ya desde arriba. Entonces las primeras 5 niveles de esperanza es esperanza generada por uno mismo. Yo cambio mi manera de explicar, yo me imagino cosas, etcétera. Pero la sexta es cuando la luz de arriba, de Dios, de su palabra, es la que ilumina nuestro camino. Y bueno, en la Biblia, la palabra esperanza no deja lugar a dudas. No se refiere a algo que podría pasar o que quisiéramos que pasara, sino que en la Biblia la definición de la palabra esperanza es la seguridad de una promesa que Dios nos ha hecho para el futuro. Y bueno, el siguiente ejercicio, y evidentemente todos los ejercicios que estoy hablando no es para hacerlos una sola vez, sino es para poderlos tal vez, algunos de ellos, incorporar en nuestra vida diaria. ¿Y cómo puedo yo entonces desarrollar una esperanza en Dios? Bueno, sería a través de una relación con Dios basada en su palabra. Yo he visto que hay personas que buscan a Dios y hablan con Él, pero les falta algo. Y este algo es dejar que Él también les hable a ellos por medio de su palabra.
Mi experiencia personal, cuando yo tenía unos 19, 20 años, yo hablaba todos los días. Bueno, desde más joven hablaba con Dios todos los días. Y le pedía y le contaba y no sé qué. Y decía, guíame hacia tu camino, ¿no? Y después tuve la oportunidad de hacer un viaje y en ese viaje conocí la Biblia. Y entendí ahí que Dios había estado escuchando siempre que yo le hablaba, pero yo nunca le podía oír a Él. Y fue a través de su palabra que yo empecé a poder entender y poder conocer un poco más de realmente quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros. Y empecé a hallar promesas que han sido las que me han sustentado por muchos años. Entonces, el último ejercicio que quisiera yo mencionar, y no puedo dejar de hacerlo, tiene que ver con cuando hay un gran sufrimiento en nuestras vidas. Y Viktor Frankl dice que la desesperanza es sufrimiento sin propósito. Y como lo sabemos, la desesperanza nos pone en una espiral descendiente física y mentalmente. Pero en medio del sufrimiento, cuando logramos encontrar el para qué, entonces este sufrimiento se puede modelar en un logro, en una hazaña o en una conquista. Y bueno, para poder a veces encontrarle sentido al sufrimiento, encontrarle algo bueno, puede ser necesario el acompañamiento, incluso la terapia, pero sí te quiero animar que si tú estás pasando una situación muy difícil, que te está impidiendo a lo mejor poder tomar la decisión por la esperanza, busques ayuda para que puedas desbloquear eso y puedas empezar a llenar tu vida nuevamente de esperanza. Bueno, quiero nada más finalizar diciéndoles que este tema que hoy he tocado a la luz principalmente de la psicología, en el siguiente video lo tocaré a la luz de la Biblia. Así que los invito a acompañarme. Gracias.